Dos rincones en la enciclopedia más famosa de todas, Wikipedia. Están llenos de cosas realmente espeluznantes. Tal vez algunos no lo sabían, pero Wikipedia tiene muchas historias raras, macabras e inexplicables. Si Wikipedia fuera una casa, este sería el espeluznante ático en el que nadie quiere entrar. Además, lo que hace que estas historias sean tan aterradoras es que cada una de estas es verdadera. Rincones oscuros de la psique humana son los que veremos hoy. Pero serán ustedes, amigos, quienes juzgarán por sí mismos, aunque, cuidado, ya que es posible encontrar algunos hechos que desearías no haber conocido. Yo soy el documentalista y esto es las páginas más espeluznantes de Wikipedia. Número 1. Armin Meiwes. En el 2001, Armin lanzó una convocatoria en línea buscando a un joven de 18 a 30 años bien constituido para ser sacrificado y luego consumido. El 9 de marzo del 2001, Meiwes se reunió con su compatriota alemán Bernd Jürgen Armando Brandes, que había aceptado ser comido. Los dos se filmaron friendo un miembro desmembrado de Brandes y tratando de comérselo antes de la muerte de este. Durante los siguientes 10 meses, Meiwes procedió a comerse el cuerpo de Brandes. Meiwes fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 8 años de prisión. Número 2. La desaparición de Frederick Valentich. El 21 de octubre de 1978, Frederick Valentich volaba un avión ligero Cessna 182L desde Moorabbin, Australia, a Kings Island. A las 7:06 p.m., Valentich llamó por radio a Melbourne Flight Service para informar de un avión no identificado que volaba a unos 1000 pies sobre él. Reportó 4 luces de aterrizaje visibles en él que se movían erráticamente. Sus últimas palabras fueron: "No es un avión", interrumpido por un extraño sonido metálico. Valentich jamás volvió a ser visto. Número 3. Los asesinatos de Hinterkaifeck. La granja de Hinterkaifeck estaba situada a unas 70 millas al norte de Múnich, Alemania. La familia Gruber vivía allí, incluyendo a Andreas, su esposa Casilia, su hija de mediana edad Victoria y sus 2 nietos. En 1921, su criada renunció. Ella dijo que la granja estaba embrujada y que había escuchado pasos en el ático. Los Grubers tardaron hasta 1922 en encontrar a una nueva criada. Un día, Andreas informó que encontró huellas en la nieve que conducían del bosque a la casa, pero no pudo encontrar ninguna que lo llevara de regreso al bosque. Comenzó a escuchar pasos en el ático y reportó otros eventos extraños.
El 4 de abril, 5 días después de que los Grubbers fueran vistos por última vez, un grupo de búsqueda descubrió una espantosa escena del crimen. Todos los ocupantes de la casa, incluida la nueva criada, habían sido hábilmente asesinados con un pico. Había sido el primer día de trabajo de la criada en la granja. 4 de los cuerpos, incluyendo el de Andreas, estaban apilados uno encima del otro. Las autopsias revelaron que la hora de la muerte fue el viernes 31 de marzo. Quizás la parte más extraña del caso es que encontraron evidencia de que el asesino permaneció en la granja durante varios días después de los asesinatos. Los animales fueron alimentados y los testigos habían visto salir humo de la chimenea durante el fin de semana. A pesar de ello, nunca se efectuaron detenciones y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Número 4. Los asesinatos del hacha de Villisca. El 11 de junio de 1912, un brutal asesinato ocurrió en la zona rural de Villisca, Iowa. La familia Moore estaba durmiendo cuando un asesino desconocido levantó un hacha y mató a Joe Moore con un golpe desde el extremo plano de la hoja del hacha. El mismo destino conoció a su esposa, Sarah, y a sus 4 hijos y a 2 niños vecinos que estaban de visita. Lo que es más, el asesino procedió a golpear las cabezas de los cuerpos hasta convertirlas en una pulpa ensangrentada con su hacha. Luego cubrió las cabezas ensangrentadas con ropa, cubrió todos los espejos y pedazos de vidrio de una manera similar y se lavó la sangre de las manos. Después de esto, sacó de la nevera un trozo de tocino crudo de 2 libras, lo envolvió en una toalla y lo puso en el suelo junto a un pequeño llavero que no pertenecía a nadie. El punto es que el caso nunca se ha resuelto, pero una teoría vincula este caso con varios otros asesinatos con hacha que ocurrieron en todo el país durante aquel periodo. Número 5. H.H. Holmes. Herman Webster Mudgett, alias Dr. Henry Howard Holmes, fue quizás el primer asesino en serie moderno. En 1889 construyó un hotel en Chicago apodado The Castle, debido a su imponente naturaleza. El castillo fue diseñado según sus especificaciones, con pasadizos ocultos, habitaciones secretas, una farmacia y su residencia personal en el último piso. Se utilizaron salas insonorizadas y herméticas para asfixiar a las víctimas y para ello se utilizó una sala de espera. El hotel también tenía pozos de ácido corrosivo, botellas de varios venenos e incluso un estante de estiramiento. Para transportar los cuerpos se utilizaron una rampa metálica secreta y un elevador ficticio. Holmes diseccionaba los cuerpos e incluso los vendía a las facultades de medicina. En total, Holmes confesó 20 asesinatos, 9 de los cuales fueron confirmados. Pero algunas estimaciones sitúan el número de víctimas en 200. Número 6. El asesinato de James Bulger. El 12 de febrero de 1993, James Patrick Bulger, de 2 años de edad, fue secuestrado de un centro comercial donde había ido con su madre. Torturado y asesinado por 2 niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables. Los 2 fueron sentenciados a custodia hasta que alcanzaron la edad adulta. En la apelación se determinó que se les había denegado un juicio justo. En el 2001 fueron liberados con una licencia de por vida bajo nuevos alias después de cumplir 8 años de servicio.
Yo soy el documentalista. Y esto fue las páginas más espeluznantes de Wikipedia. Gracias y hasta la próxima.